con sabiduría, Señor, sobre todo que lo que aprendamos hoy lo pongamos de corazón para dar un buen ejemplo a los demás. En Cristo Jesús, siempre agradecido por todo este conocimiento. Amén. Amén. Amén, amén. Bien, hermanos, la paz de Dios sea con todos nosotros. Vamos a seguir con esta carta que es de mucho valor espiritual. Y pues me gusta siempre leer todo el texto y voy a hacer algunos comentarios. Pero antes de comenzar con esta lectura, hay un pasaje aquí que lo leo, es el versículo 22, Romanos capítulo 3, desde el 21 en adelante. Pero el 22 dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Ok, quiero hacer una aclaración aquí, porque es muy importante, porque en el griego no dice en Jesucristo, está en la forma genitivo, o sea, posesivo, la fe de Jesucristo. Entonces, yo tengo por aquí el griego interlineal, que es una versión del Nuevo Testamento en griego con la traducción debajo de cada versículo. Y fíjese cómo es la tradición. El autor de este libro, del griego interlineal, lo traduce en Jesucristo, pero pone una nota aquí al ladito, dice en Jesucristo, versículo 22, y después dice literalmente de Jesucristo. Entonces, si ustedes van, por ejemplo, a el website que usamos, yo creo que ustedes lo usan también, de Biblias, como Bible Gateway, donde hay como 20 o 30 o más Biblias en español, y te encuentra que la mitad, como casi la mitad, lo traducen bien por la fe de Jesucristo. Pero el resto de otras Biblias dice fe en Jesucristo. Entonces, ¿por qué esto y por qué hacemos esta aclaración? Bueno, muchos traductores, por respeto a Martín Lutero, que ustedes saben que él predicaba justificación por la fe, solamente por fe, ¿verdad? Entonces, muchos traductores, por respeto a él, tradujeron fe en Jesucristo, pero en el griego está fe por la fe de Jesucristo. Y la última versión de la Reina Valera, la de 2015, que tengo una copia por ahí, esos hicieron peor. Esa versión, los derechos los tiene la Casa Bautista de Publicaciones. Y esos hicieron peor porque todos los pasajes en Hebreos, en Gálatas, en Romanos, que hablan de la justificación por la fe de Jesucristo, los han traducido como fe en Jesucristo. Es un error, tamaño error, pero otra vez, por la tradición y por respeto a Martín Lutero, y si están pues traduciendo esos pasajes como fe en Jesucristo, y lo cual está mal. Así que el griego dice, no hay duda de eso, dice que nosotros recibimos la justificación, la justicia de Dios por la fe de Jesucristo. ¿Ok? José, diga. Bueno, en el Gálatas 2:16 dice ahí por la fe de Jesucristo. Por la fe de Jesucristo, sí, eso lo vamos a ver, ver esos pasajes, dice la fe de Jesucristo, y hay varios más donde se habla de fe de Jesucristo en el Nuevo Testamento. Gracias, hermana, por esa reseña. Bien, empezamos a la lectura. Dice, Romanos capítulo 3, versículo 21, dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe de Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, y son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, o sea, en su sacrificio, ¿verdad? El sacrificio de Cristo por los pecadores, para manifestar su justicia
a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Como dice un pasaje, somos nueva criatura en Cristo, las cosas viejas que pasaron, ¿verdad? Versículo 26, continuamos. Con miras, o sea, proféticamente, ¿verdad? Con miras a manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Versículo 27 dice, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Es necesario solamente, es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe, ¿invalidamos la ley? De ninguna manera. Más bien, confirmamos la ley. Confirmamos la ley quiere decir que la ley no puede justificarnos. Confirmamos lo que la ley no puede hacer. La ley, Pablo va a decir más adelante que la ley es buena, que el mandamiento es santo, que todo es bueno, que el problema es que la ley nos hace pecadores, pero no nos da la gracia de Dios. Así que cuando dice que más bien confirmamos la ley, es que aceptamos, tenemos que concluir que la ley no puede justificarnos y disfrutar de la gracia de Dios. Entonces, 2 ejemplos aquí en el capítulo 4 para reforzar esta exposición que ha hecho Pablo aquí. Dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Si Abraham hubiera sido justificado por las obras, tendría de qué gloriarse, pero no ante Dios. Pues, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y eso es bien importante. Contado, ahí es una expresión financiera que quiere decir ponerlo a nuestra cuenta, ¿verdad? Pero, versículo 4, pero al que trabaja no se le cuenta el salario como un regalo, sino como deuda. Pero al que no trabaja, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Por eso, el otro ejemplo, por eso también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicias sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no culpa de pecado, o sea, que le perdona los pecados. Versículo 9 dice, ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo cuando aún no había sido circuncidado, para que fuera padre de todos los creyentes circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes, el énfasis aquí, antes de la circuncisión. Entonces, versículo 13, 4:13 dice, la promesa de que sería heredero del mundo fue dada a Abraham o a su descendencia no por la ley, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos,
vana resulta la fe y anulada la promesa. La ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por eso anteriormente pues enfatiza de que la ley en realidad lo que nos hace es pecadores. Porque si no hay ley, pues no somos pecadores. Por eso, la promesa es fe, para que sea por gracia, a fin de que sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es por la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham. Fíjese que aquí me doy cuenta ahora que él está hablando de dos descendencias, uno de la ley, que son los judíos, pero los de la fe son los que entran al reino, la fe de Abraham son los que entran al reino de Dios. Él es Padre de todos nosotros, como está escrito. Te he puesto por padre de muchas naciones, y lo es delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. Él creyó en esperanza contra esperanza. Hay un dicho que dice que habla de la esperanza del pobre, que parece que nunca llega, ¿verdad? Entonces él tuvo que esperar mucho, ¿verdad? Él creyó en esperanza, contra la incertidumbre, ¿verdad? Para llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. O sea, él estaba viejo y estaba cansado con una viejita, ¿y qué se podía esperar de ellos? Pues nada, pero Dios es poderoso, ¿verdad? Dios de la nada hace cosas, ¿verdad? Y su fe no se debilitó al considerar su cuerpo. Estaba viejito, ¿no? Que estaba ya como muerto. ¡Wow! Casi de 100 años. Eso está interesante, ¿no? O la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció por la fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por eso también su fe le fue contada por justicia. Pero no solo con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes igualmente ha de ser contada, es decir, a los que creemos en aquel que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Bien, hermanos, como pueden ver, aquí hay, como dice el dicho, mucha tela de dónde cortar. Como dice, esta es una bandeja paisana, aquí hay de todo. Aquí lo que va a faltar es una arepa con café negro como postre, pero aquí tenemos bastante, aquí tenemos carne, pero de las buenas. Yo les confieso que esta noche ustedes van a aprender algo poquito. No puedo enseñarles exactamente lo que es la justicia de Dios porque es profunda. Me he dado cuenta que la justicia de Dios no se puede explicar en una lección. Así que tenemos probablemente que en el futuro volver otra vez y estudiar este tema porque es profundo. Yo lo he encontrado profundo. Y como dicen en África, si no lo terminamos esta noche, las cosas que no se hacen hoy se hacen mañana, así que no voy a ir apresurado. Si terminamos la lección esta noche, bien, si no, la terminamos en la próxima. Pero les confieso que, hermanos, la justicia de Dios, me he dado cuenta, es que esto es como hablar del evangelio, esto es hablar de la gracia de Dios, esto es hablar que Dios quiere que nosotros seamos igual a Él, vernos igual a Él. Y eso son palabras mías, pero otras personas o otros comentaristas pueden decir otras cosas porque es que es robusto el significado de la justicia de Dios. Así que vamos a empezar con el análisis en esta noche. Y pues vamos a introducir este tema, ¿verdad? Fíjese que antes de tratar la justicia de Dios, Pablo dejó bien claro en la lección pasada, ¿verdad? En el capítulo 3, versículo 20, que por la ley ningún ser humano puede justificarse. Y eso está claro, eso no es difícil de
entender. Y Jesús dijo, ¿verdad? En Mateo capítulo 6, versículo 33, dice, buscad primeramente el reino de Dios, y noten eso, y su justicia, porque muchas veces uno piensa, bueno, va a entrar al reino de Dios, entrar a la iglesia, y la justicia, dice que hay que buscarla, ¿verdad? Buscad primeramente de Dios, primeramente el reino de Dios y su justicia. O sea que no es simplemente entrar al reino, es tener la justicia, vivir la justicia de Dios, ¿verdad? Entonces, la justicia, bueno, sabemos cómo se ha definido la justicia de Dios, o sea, la justicia en términos generales, recibir, ¿verdad? Cada cual lo que se merece de acuerdo con sus actuaciones y de acuerdo, a lo que establece la ley. Entonces, en lo legal se trata de que cada uno reciba lo justo y merecido de acuerdo con las leyes y códigos establecidos por un legítimo gobierno. Hacer justicia es aplicar tales leyes a todos por igual, sin considerar raza, condición o estatus social, económico o religioso. Y pues todos sabemos de esa frase, refrán, que dice que la justicia es ciega, ¿verdad? Cuando algunos pues se burlan de la justicia o se libran de cumplir con la ley. Entonces, para continuar en esta pequeña introducción sobre la justicia de Dios, vamos a ver qué es lo que dice el hebreo y el griego, porque el hebreo es un idioma muy rico. Las palabras quieren decir mucho. Ustedes saben que la diferencia, por ejemplo, entre el griego y el hebreo es que el griego, el hebreo tiene como 7,000 palabras y el griego, el español tienen como muchísimas, ¿no? O sea, creo que casi 100,000, ¿no? Entonces, el hebreo, una palabra es abultada, ¿no? El griego es casi como el español, tiene muchos sinónimos, pero lo que yo veo, la diferencia aquí entre el término hebreo y griego es que en hebreo es más amplio, es más abarcador que el griego. Entonces, en el idioma hebreo, la palabra es sedaká, muy rica en significado, que transmite varias expresiones. Es el derecho natural y moral que tiene toda persona y conlleva la idea de hacer justicia, rectitud, honradez y en una manera figurativa se refiere a la prosperidad. Es que la palabra como tal es como el carácter de Dios. Dios quiere justicia para nosotros, pero ¿de qué manera? Que nosotros no simplemente seamos morales, ¿verdad? Buenas gentes, sino que haya una prosperidad, que haya una paz. Por ejemplo, el próximo capítulo que se va a ver, la justificación la justificación, el capítulo 5 de Romanos. Y ahí vamos a ver que dice que justificados pues por la fe tenemos paz con Dios. Y eso es enorme. Eso quiere decir que las preocupaciones, especialmente nosotros como pecadores, es como cuando uno va a una fiesta. La mayoría de la gente van a una fiesta y desde el día antes están preocupados porque cómo se van a ver. ¿Qué si tal hay una persona que va a vestir el mismo color y el mismo traje? O los mismos pantalones, o los mismos zapatos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nos vamos a ver allá? Bueno, cuando dice que tenemos paz con Dios, cuando se aplica esa justicia en nosotros, quiere decir que nosotros no vamos a tener que preocuparnos por nada. No vamos a tener que estar debajo de una silla así, o debajo de otra persona que está al frente de nosotros. Que no me vea Dios, que no me vea Dios. No, vamos a estar allí con una cara así como estilo Jaime Cortés, podríamos decirlo así. En el griego, por otro lado, el concepto de equidad es muy pronunciado al definir justicia. El vocablo dikaiosune, de sus raíces dike, que quiere decir derecho, y dikaios, equitativo, conlleva la idea de ser equitativo, ya sea de hecho
o de palabra, la cual en la Biblia se traduce como justicia o justificación. Vamos a ver en la carta a los Romanos que es lo mismo, justicia y justificación, ¿verdad? De Dios, ¿verdad? Entonces, fíjese, en el caso de David, un hombre perseguido por sus enemigos. Siempre digo que David fue un gran pecador. O sea, podemos decir que fue un gran siervo de Dios, pero también hay que decir que no era santito. Hizo unas cosas graves. Leer a David es como dice, bueno, ¿por qué Dios se fijó en David? Yo me lo cuestiono. O sea, yo no hubiese, si yo hubiese sido Dios, yo no lo hubiese escogido para nada. Para David, además, le hubiese hecho igual que con Saúl, ¿verdad? Pero ahí está. Hay algo en David que a Dios le gustó. ¿Y sabe qué es lo que le gustó a Dios de David? A Dios le gustó que David nunca se apartó de él. Es como en una fábrica que una persona sea responsable, llegue temprano, para todo es voluntario y todo eso. Bueno, tiene sus malas mañas, pero hay algunas cositas que el jefe le dice, no, pero cuando lo necesito, ahí está, dice presente. David era ese tipo, ¿verdad? Estaba hundido en el pecado por satisfacer pues los apetitos de la carne, y siendo el rey de Israel tenía sed de la justicia de Jehová. Fíjense, en los Salmos David llama a Dios justicia mía o vindicador. Esto es uno que lo defiende, un vindicador, y ese es Dios. Por eso él nunca se apartó de Dios, ni en las buenas ni en las malas. Entonces le pedía a Dios que lo juzgara conforme a su justicia. Él sabía que Dios es justo, que Dios hace las cosas como deben ser, ¿verdad? Por lo tanto, en confianza confesaba su pecado a Dios. Él sabía que Dios, aun si lo castigaba, le iba bien, ¿verdad? Entonces, el Salmo 9 es un cántico de alabanza de David hacia Dios, adorándolo por el beneficio de ser juzgado conforme a la justicia del Creador. Y esto él lo manifiesta de la siguiente manera: has mantenido, versículo 4 del Salmo 9, has mantenido mi derecho y mi causa. Te has sentado en el trono juzgando con justicia. Entonces, tal confianza tiene el salmista en Dios que no vacila en expresarlo. Dice, en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Wow, noten eso, veré tu rostro, el rostro de Dios en justicia. O sea, que en esa relación de Dios con David es como decir, es mi padre, me castiga, me exige esto, pero tiene una cara de ángel. O sea, él dice ahí, en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Eso es fe. Él está hablando del futuro. Él está hablando de que una vez salga de este mundo, dice, va a ver el rostro de Dios. Eso es fe. Eso es tener fe en la justicia de Dios. Dios no, es decir, David tenía la confianza en Dios de que él sabía que estaba haciendo malo. Él tenía muchas mujeres, él derramó mucha sangre y no pudo construir el templo. Él aún así, él dice, yo voy a ver mi rostro. Es decir, David se le hacía fácil pecar. Como hay mucha gente que se le hace fácil caer en las drogas, en los narcóticos o en robar, en esto y lo otro. Pero por dentro, si tienen una actitud buena y la desarrollan y se dan cuenta que se arrepienten, se dan cuenta de lo que están haciendo mal. Hay mucha fe cuando uno dice, bueno, Dios me va a perdonar. Y el arrepentimiento quiere decir que yo tengo que mejorar. Porque ese es el cambio de actitud, ¿verdad? Cuando se habla de arrepentimiento. Así que para el salmista, la justicia de Dios no es meramente equidad, castigo o premio, es salvación y misericordia. ¿Y quién mejor para pensar así que David, que estuvo embarrado en el pecado? Dios es justo en todas sus acciones, por lo cual debe ser alabado por su pueblo. Y fíjese que en los salmos hay 7 salmos que se llaman salmos de arrepentimiento y que probablemente todos los escribió David. Así que este hombre se batió en los dos lados, en el lado del pecado y la gracia de Dios, pero terminó bien. David, las últimas palabras de David son muy bonitas ya en Samuel. Y dejó todo en orden. Fíjese que él dejó todo en orden. Él fue como esos políticos que están 20, 25 años en el poder y dejan todo
en orden y en prosperidad. Eso fue la vida. Como decimos, no es como uno empiece, es como uno termine. Bueno, David empezó bien, después en intermedio se puso malísimo, pero terminó bien. Y eso es lo importante, hermanos, que como dice la Biblia, seamos fieles hasta la muerte. Bien, vamos a ver este tema que es muy importante. La ley versus evangelio. ¿Qué es la ley? ¿Qué es el evangelio? Entonces, fíjense que hay, pues, según la ley tiene una injusticia, tiene justicia también. Se puede hacer justicia con la ley, lo que políticamente se hace, ¿verdad? Legalmente. Pero fíjense, la justicia, Moisés, la justicia que es por la ley, él la resumió así, de acuerdo a lo que dice Levítico capítulo 18, el versículo 5. Dice así: por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, porque el hombre que los cumpla, gracias a ellos vivirá, yo Jehová. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir entonces la ley? ¿Qué quiere decir justicia, la que viene de la ley? Que usted tiene que cumplir todo. O sea, como dice Santiago, si nos vamos por la ley, y ese es el punto de Santiago, que si nos vamos por la ley, si nos vamos a justificar o nuestra justificación va a ser por la ley, nosotros tenemos que presentar un récord limpio, ¿verdad? El joven rico fue a Jesucristo y le dijo qué hay que hacer para ser salvo, y Jesús le dijo, bueno, pues los mandamientos, ya sabes lo que dice la ley. Él le dijo, no, todo eso lo he guardado. Oh, sí, de veras. A ver, y nada más le hice una pregunta y ahí, como quien dice, cero. Se quedó callado. Era una pretensión de que él estaba obedeciendo la ley. El ser humano no puede ser perfecto obedeciendo las leyes, porque no las cumplimos. O sea, nosotros tenemos por naturaleza la carne, que la carne, y vamos a ver, esto lo explica bien Pablo en el capítulo 8 de Romanos. El capítulo 8 de Romanos es uno de los capítulos más interesantes de toda la Biblia. Y ahí nos dice que nosotros tenemos una lucha entre carne y espíritu. Y por esa lucha es que nosotros no podemos llegar a la perfección, a cumplir con todo lo requerido. Entonces, para entender mejor este concepto de la ley versus evangelio, vamos a ir a la segunda carta de los Corintios, capítulo 5 y versículo 19. Es un pasaje muy, muy hermoso que lo vamos a ir checando, ¿verdad? Porque es muy rico. El pasaje empieza en el capítulo 5, versículo 16. Y fíjese, interesante este pasaje, y lo vamos a ver desde el 17, ¿verdad? Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Es decir, es un nuevo nacimiento. Es como si nosotros morimos, todas las deudas se van y todos los pecados se van. Pero si nacemos como un bebé, ¿verdad? Y esa es y eso es lo que vamos a entender por la justicia de Dios, que nosotros somos nuevos delante de Dios. Entonces dice, y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo, nos dio el ministerio de la reconciliación. Y el versículo 19 dice, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres, o sea, a los seres humanos, a todos, hombres y mujeres, sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Entonces, Dios estaba en Cristo. Cuando Cristo murió, Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo, no tomando en cuenta nuestros pecados. Entonces, sencillamente, ¿cuál es la diferencia? En pocas palabras, la diferencia entre ley, justicia por la ley, y la que viene de Cristo, la que viene de la cruz, el evangelio. Ok, ¿cuál es la diferencia? En la ley es lo que yo hago, de acuerdo a la ley, es lo que yo hago. Como otra vez el pasaje voy a leer Levítico 18:5. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, porque el hombre que los cumpla, ¿qué? Gracias a ellos vivirá. O sea, estará bien delante de Dios si los cumple. Eso es imposible. ¿Okay?
Ok, eso lo demostró, pues se va a demostrar en toda la carta de Romanos y Gálatas y todo eso, ¿no? Entonces, en el Evangelio es lo que Dios hace por nosotros. Por eso el pasaje que acabamos de leer dice que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo, que no tomándole en cuenta sus pecados. Que lo que estaba haciendo Cristo en la cruz, Dios en Cristo en la cruz, era Cristo estaba muriendo para limpiarnos, y como dice en hebreo, limpiar nuestra conciencia. Y esa es la gran diferencia entre ley. Ley es lo que tú hagas para tratar de agradar a Dios, estar bien con Dios. Acá es para aceptar por fe lo que Dios nos ha hecho en Jesucristo. Así que nosotros tenemos que, como concluye Pablo después de analizar la situación entre la carne y el espíritu, que lo vamos a ver en el capítulo 8, dice: ay, miserable de mí, ¿quién me liberará de este cuerpo, de esta carne? Pues él dice: gracias a Cristo Jesús, no hay problema, ¿verdad? Lo que ha hecho Jesucristo basta para que Dios nos otorgue su justicia, su gracia. Así que eso es lo que... O sea, el concepto de ley y evangelio, ¿verdad? Y la diferencia, ¿verdad? Entonces, fíjese lo que dice en Hechos. Este pasaje es bien interesante. Fíjese, Hechos capítulo 13, versículos 38 al 39. Dice: sabed pues que esto, hermanos, que por medio de él, o sea, de Jesucristo, se os anuncia perdón de pecados. O sea, ese es el mensaje del evangelio, el perdón de pecados. Y que todo aquello, noten esto, y todo aquello de que no pudiste ser justificados por la ley de Moisés. O sea, todo aquello que trataron, y todos aquellos que trataron y trataron de ser, pues, lo más 100%, justificarse por la ley de Moisés, en él es justificado, o sea, declarado justo todo aquel que cree en Jesucristo. Fíjese, hay una cosa interesante, y creo que yo la he mencionado en otros estudios, y es que en el Antiguo Testamento solamente hay una persona que podríamos decir que nunca pecó. La Biblia no dice que pecó, y es Josué. Ahora, por lo que dice Pablo y lo que hemos estudiado aquí en esta carta hasta ahora, cuando dice que no hay justo ni aun uno, sí pecó. Quiere decir que Josué no es declarado justo en la Biblia, ¿verdad? Todo, dice que todo, ¿verdad? Pero si usted examina la vida de Josué, fue el mejor, vamos a decir, servidor de Dios, que no se le señala que cometió una falta. Porque Moisés, ni se diga, ¿verdad? Cometió falta, de hecho no pudo entrar a la tierra prometida. Abraham lo mismo, se rió, al principio no creyó lo que le estaba diciendo, que iba a ser papá, y cometió varios errores, ¿verdad? Hizo unas mentiritas por ahí también, y todos, Aarón lo mismo, David, Salomón, ni se diga. Pero Josué es como una historia que se presenta donde él no pecó. No lo dice la Biblia, pero sí sabemos que pecó. Pero es el único. Si vamos a decir, bueno, ¿quién fue el mejor que obedeció la ley? Pues Josué, pero no fue 100%. Estamos seguros, por lo que dijo Pablo, de que no hay justo ni aún uno. Entonces, hermanos, en la cruz, cuando Jesucristo suplicaba a su Padre con gemidos indecibles y derramaba su sangre, Dios estaba reconciliando consigo, no tomando en cuenta sus rebeliones. Y qué bueno que Jesucristo fue hecho justicia nuestra y somos justificados delante de Dios por su fe. Pues mi fe y la de todos nosotros es como la temperatura del ambiente. Sube, baja, se queda igual. Y así es nuestra fe. Pero gracias a Dios que esa fe se otorga, la recibimos por la fe de Cristo. Nosotros la aceptamos por nuestra fe, porque como yo digo, he dicho muchas veces, la moneda en el reino de Dios es la fe. Como dice la palabra, lo que no proviene de fe, dice, es pecado. Es decir, que todo lo que nosotros hagamos en el reino tiene que ir acompañado de fe. Nosotros recibimos las bendiciones que Cristo ha ganado, todo lo que Él hizo en la cruz, lo recibimos con fe, pero Él lo ganó.
Él fue fiel hasta lo último. Él fue, o sea, si cuando Jesucristo, noten esto, si cuando Jesucristo oró aquella noche 3 veces que dijo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Si él a lo último hubiese dicho, bueno, ya no voy a orar más, pero yo no voy para la cruz, pues no tuviésemos la justicia de Dios. O sea, por la fe de Cristo, de que Él fue fiel hasta la cruz, esa justicia ahora nosotros la aceptamos por la fe nuestra. Pero la justicia es posible, la justicia de Dios es posible por la fe de nuestro Señor Jesucristo. Mire, Pablo dijo que Dios nos ha hecho sentar en lugares celestiales. Piensen en eso. Dios nos ha hecho sentar en lugares celestiales. O sea, nosotros estamos, dice, nos ha hecho una acción ya completada. Gramaticalmente, eso es el tiempo perfecto. Ha hecho, no hay duda del tiempo. Cuando no hay duda en una acción gramatical, es lo que se llama tiempo perfecto. Es decir, nos ha hecho sentar en lugares celestiales. Nosotros estamos sentados en lugares celestiales. Lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 6. O sea, si estamos, hermanos, eso es un hecho. Si estamos sentados en lugares celestiales, quiere decir que nosotros no somos pecadores. Vamos a decir, en la realidad aquí sí, pero para Dios no. Porque Dios no va a sentar en tronos a pecadores ahí que estén llenos de pecado. ¿Se acuerdan que a los israelitas allá en Isaías, lo que habla es Isaías del pueblo de Israel? Habían sido escogidos, Dios los había salvado de los egipcios y todo eso, y después dice que ya no agradaban a Dios, que Dios los había entregado a prácticamente a la perdición y fueron desterrados allá a Babilonia y en Asiria. Bueno, pero de la iglesia se dice que nos ha sentado en lugares celestiales. O sea, es decir, Dios nos mira como niños. Como dice la palabra, somos niños en el reino de los cielos. Pues Dios nos ha hecho sentar en lugares celestiales. Quiere decir que Él nos ha justificado. Él nos quiere allí limpios, hermanos. Acá en la tierra, hermanos, nosotros pecamos porque tenemos una lucha contra la carne, con la carne. Pero Dios nos está viendo ya sentados en lugares celestiales. Él nos está viendo como si fuéramos bebés, ángeles allí sentados con Él. Sabiendo, dice, voy a leer este pasaje que es Gálatas y que la hermana Valderrama lo citó, ¿verdad? Dice, Gálatas capítulo 2, versículo 16, dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Así que el problema de los judíos, hermanos, es lo que dice Pablo en Romanos capítulo 10 y versículo 3, ¿verdad? Romanos capítulo 10 y versículo 3 dice, hablando de los judíos, de los israelitas, dice, ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, pues el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Este pasaje está interesantísimo y lo voy a leer de nuevo, hermanos, porque versículo 3, Romanos 10:3, ignorando, o sea, Israel, ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, pues el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Entonces, mire, lo interesante de este pasaje es que los judíos se quedaron en la ley. O sea, la ley era para llevarnos a Cristo, para traer a Cristo. Si nosotros leemos toda la Torá, el Pentateuco, los primeros 5 libros, uno en todo, en las fiestas, en los sacrificios, como lo estudiamos, ¿verdad? En las comidas, en las reglas que había, casi todo era como una profecía
en cuanto al ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Así que los judíos no pudieron alcanzar, y es lo que dice, alcanzar la gracia de Dios, la justicia de Dios, porque establecieron su propia justicia. Y hermanos, y eso es una cosa que nosotros debemos entender. Es lo que Dios manda, no es lo que nosotros podemos establecer. Así que ese es el mismo problema que tienen hoy en día y que hay en muchas religiones, es que establecen lo suyo. Hay que ir a la palabra para entender el amor de Dios, la gracia de Dios. Nosotros tenemos que dejar, como dice Pablo, para que el poder de Dios, Pablo usa esta expresión, creo que es en Filipenses, no, en 2 de Corintios, donde habla de esa enfermedad que él tenía, y dice, para que el poder de Dios se perfeccione en la debilidad, en nosotros. Y por eso Pablo decía, no soy yo, Cristo en mí, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero es Dios. Y Pablo dice, no yo, sino la gracia de Dios en nosotros, en Pablo, ¿verdad? Y también en nosotros. Entonces, hermanos, voy a hacer un paréntesis, una paradita aquí, por si tienen algún comentario, para que así yo descanse mi voz y no termine sordo de la voz. Comentarios, hermanos. Se me durmieron. Sin comentarios, está muy bueno, hermano. Hermano, ¿sabe qué es interesante? En una clase que estoy haciendo de Daniel, también dijeron que la Biblia no menciona pecado de Daniel. No que no haya pecado, pero no menciona. Exacto. Y fue un gran hombre, ¿verdad? O sea, algo tenía que tener él para que en realidad se mencionara, o sea, se presentara así, porque sabemos que no, que pecó igual que Josué. Claro, sí. Sí. Muchas gracias, hermana. Ajá, sí. Bueno, ese tuvo suerte, ¿no? Que se lo llevó Dios antes de tiempo. Ese por suerte. No tuvo ninguno. Derechito. Con Elías. Con Elías también. Bien, gracias, hermanos, por los comentarios y pues vamos a seguir con la justicia, hermanos, de Dios. De los que mencionaron, los reconocemos a todos, menos a Daniel que dijo la hermana Sandra, ¿el quién era? Perdón. El profeta Daniel. El profeta, tiene un libro ahí en el Antiguo Testamento, el cuarto libro de profetas es Daniel. Que es la historia de la fosa de los leones. El tema de los leones. Un libro excelente, excelente. Creo que el hermano Andrés nos presentó una clase de Daniel muy buena. Exacto. Muy buena. Sí. Vale. Bien. Bueno, entonces, fíjense que en la sección anterior, o sea, donde llegamos hasta el capítulo 3, que llegamos al 20, ¿verdad? 3:20, Pablo concluye que todos están lejos de Dios, incluyendo al pueblo escogido, a Israel. La ley es imposible que provea salvación a los perdidos. Entonces, ¿cómo podemos alcanzar salvación? ¿Lograr ser justos y librarnos de la ira de Dios? Bueno, por la manifestación de la justicia de Dios. O sea, la justicia de Dios, como dije al principio, hermanos, no creo que con esta clase ustedes puedan decir, ahora sí yo 100% entiendo lo que es la justicia de Dios. Y yo no la entiendo 100%. Yo estoy tratando en esta noche de explicar algo que es como en cálculo las famosas ecuaciones diferenciales, que ni me las mencionen. Pero es que la justicia de Dios es lo que hace que nosotros nos elevemos a Dios mismo. Es decir, es como Dios agarrarnos así por la mano y decirle, sentarnos ahí en su falda, ahí, sentarnos al ladito de Él, como está sentado con nuestro Señor Jesucristo. Es eso, es Dios no olvidándose de lo que nosotros somos, simplemente elevarnos a ese estándar de Dios. Eso no lo podemos hacer nosotros, no lo podemos hacer a través de la ley, es simplemente que Dios lo quiere así, por su gracia, es lo que Él quiere. Mire, vamos a ver que justicia de Dios le podemos poner un
equal sign, o sea, igual a evangelio, igual a justificación, igual a gracia, igual al amor de Dios. O sea, eso es como yo se lo puedo explicar a ustedes. Si eso es correcto, hermanos, eso es otra cosa, pero esa es la manera en que yo puedo igualar todo eso, porque cuando hablamos de justificación, ¿qué quiere decir? Que Dios nos declara justo. La gracia, que Dios nos ha dado las cosas que no merecemos. Entonces, el evangelio, ¿qué es? Cristo salvando, perdonando, perdón de pecados. ¿Qué es? Que Dios no mira lo que nosotros somos, sino lo que podemos hacer. O sea, un ejemplo de esto es los 12 discípulos. Fíjese, ¿cuál de los 12 discípulos podemos decir que era bueno? Que era vamos a decir, que resumía, tenía su buen resumen. Pues ninguno. Porque había uno que era muy bueno en la oratoria, había uno que era muy inteligente y se pasaba preguntando, había otro que parece que no, y había otro que era ladrón. Entonces uno dice, bueno, ¿y cómo Jesucristo se fijó en ellos? Porque nuestro Señor Jesucristo no estaba pensando en lo que ellos eran en la actualidad, sino en lo que se iban a convertir. Él sabía de que esos pecadores, esos 12 pecadores, esos 12 medios sinvergüenzas, se iban a convertir en personas regeneradas, dirigidas por el Espíritu Santo, iban a cambiar el mundo, y no solamente cambiaron el mundo, destruyeron al Imperio Romano, porque el Imperio Romano desapareció, el que los perseguía, a tanto a judíos como a gentiles, a la iglesia, y la iglesia siguió caminando y el imperio desapareció. Y eso es, para mí, como yo puedo explicarles la justicia de Dios, hermanos, elevarnos al plano de Dios, al trono de Dios. Entonces, y ahí defino, ¿verdad? Dice, entonces la justicia de Dios hace que estemos delante de Él como justos, perfectos, salvados, porque hemos sido perdonados por el evangelio de Cristo, o sea, la justicia de Dios. Entonces, ¿qué es la justicia de Dios? Mire, en el capítulo 3, que estamos tratando esta noche, el capítulo 3, versículo 21, dice que es aparte de la ley. La justicia de Dios no tiene que ver con la ley, es decir, es lo que Dios quiere, es la voluntad de Dios, es la gracia de Dios. La ley está allá, la dio Moisés, se la dio a Israel, pero ahora nosotros los gentiles, la iglesia, recibimos lo que Israel no recibió, nosotros lo recibimos. Lo que estaba destinado para ellos no lo recibieron, establecieron su propia justicia, pero ahora es lo que Dios quiere, la voluntad de Dios, que nosotros estemos juntamente con Él. Entonces, dice, ¿quién pudo guardar la ley y obedecerla en su totalidad? Bueno, no podemos culpar la ley de eso, ¿verdad? Porque Pablo dice, ¿verdad? Que el capítulo 7 de Romanos, versículo 12, dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. O sea, Pablo va a concluir después en este estudio, o sea, en la carta a los romanos, también en Gálatas, que el problema no es la ley, que la ley es santa, es buena. Esa, la ley, en realidad, cualquier ley es buena. El problema es que el ser humano no puede, o sea, es carnal, está vendido al pecado, como dice Pablo mismo, y no puede, ¿verdad? Que él no pueda no quiere decir que sea malo. Es decir, es como que un doctor no me pueda curar a mí, pues no es culpa del doctor, es que mi enfermedad, pues nada, no la puede curar nadie, ¿verdad? Entonces, así es, el pecado es algo que realmente nos imposibilita de guardar la ley. Por lo tanto, Dios sabe eso y Él lo que quiere es extender su mano y agarrarnos y sentarnos ahí con Él. Entonces, se nos atribuye por la fe de Jesucristo, ya eso lo hemos tocado, ¿verdad? Entonces, por la gracia la recibimos, o sea, la justicia de Dios mediante el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, ustedes saben que si un juez acá en la tierra, hablando en las cuestiones legales, si un hombre absuelve a una persona que es culpable, pues eso está mal. O sea, como una persona mató a alguien y el juez dijo que pues le echó 6 meses de servicio, acá dicen servicio a la comunidad, pues eso es una injusticia, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que Dios simplemente nos eleve por encima de los judíos? Y aquí estamos nosotros con Dios. Bueno, como dice, alguien tiene que pagar, después que comen todo, dice, alguien tiene que pagar el ticket, el importe de la comida, ¿no? Alguien tiene que pagarlo, porque el dueño del restaurante dice, a mí me pagan,
A mí no importa quién va a pagar, ¿entiendes? Pues entonces Cristo pagó con su tarjeta, pagó todos nuestros pecados. Y como vimos en Hebreos, hemos visto en Hebreos que también cubrió los del Antiguo Testamento. Y ahora, pues nosotros podemos decir, somos hijos de Dios, podemos decir que Dios es nuestro Padre, porque Cristo pagó la cuenta. Bien, entonces, la justicia de Dios es gratis para nosotros, pero como ya hemos discutido, costó, ¿verdad?, el sacrificio de su Hijo. Romanos 3:25. Entonces, dice, ¿verdad?, Romanos 3:26 dice, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Así que, ¿cómo se aplica la justicia de Dios, verdad? Por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el pecador, sea quien sea, al recibir la justicia de Dios, no se puede jactar. O sea, aquí no se puede jactar nadie, ni los judíos ni gentiles, ¿verdad? Porque la obra es de Jesucristo. Aquí no se trata que usted sea buen cristiano o mal cristiano. Bueno, mal cristiano ya eso no suena bien, ¿no? O sea, aquí no se trata que usted esté, pues, como quien dice, obedeciendo al pie de la letra todo, porque siempre va a haber algo en donde usted va a fallar. Aquí se trata de que usted confíe en lo que Dios ha hecho a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, o sea, cuando hablamos de que la ley no podemos ser salvos por la ley, de que la justicia de Dios se aplica a nosotros, ¿verdad? Por la gracia de Dios, por el sacrificio de Cristo, pues, y Pablo habla de que pues, por la ley no se puede, pues, y no podemos culpar la ley porque es como una aspirina que usted la tome para un cáncer. O sea, si usted se toma un pote de pastillas, de aspirinas, y no le quita el cáncer, pues usted no va a predicar que la aspirina no sirve y la bota. No, es que la aspirina no es para eso. Simplemente no le va a calmar el dolor si le da cáncer, si le da un dolor fuerte. La aspirina no es para eso. La aspirina es quizás para que lo calme y usted llegue al médico o a la sala de operaciones, ¿ok? Entonces, así era la ley. La ley, otra vez, repitiendo lo que ya hemos dicho, era para que llegara el evangelio, para que llegara nuestro Señor Jesucristo. Entonces, wow, me faltan 3 minutos y me quedan como media hora. Paramos para no ir al galope. Sí, me parece bien. Sí, hermano, en la próxima clase. De todos modos, sí, porque ya faltan, lo que faltan son 3 minutos, pero la otra es la justificación explicada. Y pues los dejo con una frase famosa que ustedes han escuchado de ese gran teólogo colombiano que, dicho sea de paso, muy amigo mío, don Jaime Cortés, ¿verdad? Que dijo que debemos concientizarnos con la justicia de Dios. Amén, hermanos, que Dios les bendiga. Concientization siempre. José, tengo una preguntita para que me la ayude. Ajá. Aquí dice que somos justificados solo por la fe, ¿cierto? Sí. Y no por la ley. Ajá. Entonces, porque dice aquí que eso confirma que eso no quita la ley, sino que confirma la ley. Uh-huh. Sí, o sea, lo que quiere decir es que Pablo no está culpando a la ley, ¿verdad? No puede, o sea, la ley es imposible de que nos pueda justificar, ¿verdad? Entonces, confirmar la ley quiere decir que Pablo está diciendo, porque mire cómo él sigue, cuando él dice, luego por la fe invalidamos la ley. No, porque la ley es parte de la palabra de Dios y hay un mandamiento en Primera de Timoteo capítulo 3, creo que versículo 16, que dice que toda la escritura es útil para enseñar, redarguir, a fin de que el hombre sea perfecto delante de Dios. O sea, toda la ley, todos los salmos, toda la ley es buena, ¿verdad? Pablo dice que el mandamiento es santo y bueno, ¿no? Y entonces dice, de ninguna manera, más bien confirmamos la ley, es decir, que entendemos que la ley no puede darnos la justificación.
no podemos justificarnos por la ley. Pero la ley no es mala, no le echemos la culpa a la ley, o no digamos que lo que dijo la ley ya no sirve y que es basura, pues ni leerla, ¿no? No, es leer los primeros 5 libros de la Biblia es muy interesante, todas las historias que hay ahí. Ok, muchas gracias. Ok. José, Diga. usted es un gran maestro de la... No, hermano, nunca diga eso. Porque primero, no es verdad. Segundo, el Señor lo puede reprender por estar diciendo esas cosas. Pero es una gran verdad, porque tiene elocuencia y facilidad de... No dejar así, porque lo invada la vanagloria. No, hablen de otra cosa, ¿ok? Hagan otras preguntas, nada. Hablar que Dios nos permite tener un maestro de esta calidad, eso es un honor. Amén. Para nosotros. Mejor te ven arepas y ya. Me sentiría más feliz. Gracias. Ok, hermano, gracias, que Dios los bendiga. Gracias a